Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy vamos a dialogar sobre economía para todo público, temas que tienen que ver con la economía y con la sociedad, temas que nos afectan a nuestra vida diaria, que tienen que ver con nuestro sueldo, con nuestra jubilación, que tienen que ver cómo mantener nuestra casa y nuestra familia. Probablemente cuando escuchemos hablar de estos asuntos como inflación, salarios, impuestos, gastos, ingresos del Estado, tipos de cambio y políticas públicas, pensemos en que son temas para economistas o políticos, pero no, hoy queremos en este espacio tratar de que todos entendamos de qué se tratan estos datos que se manejan diariamente en todos los medios. Sin embargo, como les decía, son cosas que tienen que ver con nosotros, temas que nos competen y ocupan, como ser por qué suben los precios, por qué tengo que pagar más impuestos, cuándo suben los sueldos, por qué el dinero me rinde menos que antes, por qué sube el dólar, en qué me afecta, puedo endeudarme en dólares, qué hace el gobierno para resolver los problemas, qué es la deuda externa, qué es la distribución del ingreso. ¿Es Uruguay justo en su distribución? ¿Qué es la rendición de cuentas? Para explicar y responder este tipo de preguntas y para entender qué tiene que ver todo esto con nuestra vida cotidiana, hoy vamos a recibir a la economista María Noel Sanguinetti, que nos viene a explicar en términos sencillos, cotidianos, estos temas que a veces resultan tan complicados. Plantearemos preguntas, conversaremos con la audiencia y para eso ya les comento que quedan abiertas las líneas de comunicación vía SMS o WhatsApp al 098 88 28 28 y les recuerdo que también nos pueden ver a través de Imparcial TV por www.radioimparcial.com. Los últimos meses han sido más que difíciles en términos de deterioro de la situación económica. Se ha acentuado la caída del crecimiento económico, siendo casi nulo, pero a su vez esto esconde dificultades en muchos sectores. Al mismo tiempo, la inflación sigue afectando el bolsillo de las familias y los niveles de desempleo han aumentado. En este contexto, el gobierno entregó al Parlamento la rendición de cuentas con el ajuste fiscal anunciado semanas atrás, que contiene, entre otras cosas, los aumentos en los aportes del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y el texto que deberá discutir el Parlamento dentro de los plazos establecidos por la Constitución de la República, que tiene muchos aspectos que han generado controversia. La rendición de cuentas y sus contenidos han sido uno de los temas de mayor debate público en las últimas semanas por la realidad económica que enfrenta el país, que después de un periodo importante de crecimiento y de mejora de los indicadores económicos y sociales, ha experimentado bajas en las tasas de crecimiento, fenómeno que junto a otros problemas a nivel de la economía en general se vienen acentuando mes a mes. Y nos parece un momento adecuado para tratar el tema de la rendición de cuentas, qué vinculación tiene con el presupuesto nacional, qué particularidades tiene la rendición de cuentas, en qué contexto se presenta, cuáles son los contenidos, sus objetivos y por qué es tan importante. Por eso recibimos a María Noel Sanguinetti, economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, donde también ha realizado estudios de posgrado
posgrado, se desempeña como docente e investigadora en este centro de estudios y actualmente es gerente general de la Asociación de Cultivadores de Arroz y coordina un equipo de consultores dedicados a proyectos de inversión. Muy bienvenida, María Noel. Un honor, un placer tenerte aquí en Vivencias. Bueno, un gusto estar acá y la verdad agradecer la invitación y este espacio de poder hablar de economía. Yo creo que la gente, por eso aclaré antes de comenzar a dialogar que tú tenés una manera muy especial de hablarle a la gente y lo van a poder ver a través de esta charla, que lo vas a hacer muy sencillo el tema, cuando hay veces, yo lo veo en mi caso y lo veo en caso también de la gente común que no sabemos de economía. Hay veces se nos hace muy difícil al enfrentarnos a las noticias o a los medios con la información y no sabemos bien cómo manejarla, ¿no? Entonces capaz que hoy vamos a tratar de explicar todo esto en términos sencillos para que nos puedan entender todos y también darles la oportunidad de que si te quieren preguntar algo, están las vías de comunicación abiertas para que tú puedas contestar, ¿no? Bueno, una cosa importante es que en realidad todos tomamos decisiones económicas Claro. permanentemente, o sea, básicamente, bueno, la economía es una ciencia que se dedica a los estudios de los procesos de producción, distribución, intercambio de consumo, actividad económica financiera, pero tiene que ver en definitiva cómo nosotros tomamos decisiones cuando tenemos un conjunto de recursos limitados y tenemos fines que son múltiples y que muchas veces son contrapuestos. Entonces, en nuestra vida cotidiana, nosotros pasamos todo el tiempo tomando decisiones económicas. Eso es lo que se hace, lo que en economía se llama a nivel microeconómico, cuando analizamos las conductas que tienen que ver cómo los agentes económicos, que en definitiva somos las personas, vamos tomando decisiones. Y los recursos limitados son el dinero, pero también son otras cosas, como es Claro. el tiempo. Digo, nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si yo tengo una cantidad de cosas que hacer en un tiempo que es limitado y voy tomando decisiones, Claro. y hay conceptos que en economía surgen mucho, que hablamos de los costos de oportunidad, y bueno, tiene que ver con tomar una decisión y dejar otra de lado, y cuáles son los costos que tienen. Claro. Entonces, y después a nivel más de la economía en general, hay un montón de cosas que suceden, que están bajo el control de lo que es el gobierno, de lo que no es, que podemos tener decisiones o no, pero que nos están afectando permanentemente y a veces no sabemos cómo nos influyen. Bueno, En particular capaz en que este contexto. A través de estas charlas que vamos a comenzar a tener contigo, María Noel, se nos va a hacer más fácil entender estas decisiones y tomarlas de mejor manera también, ¿no? Más acertadas, de acuerdo a las posibilidades de cada uno y al contexto económico, social, que estamos viviendo en el país actualmente. Cuando yo hacía la introducción, decía que en nuestro país hay una fuerte polémica entre el gobierno, la oposición y distintos sectores de la sociedad debido al ajuste fiscal que el gobierno anunció algunas semanas atrás y que finalmente se envió al Parlamento la semana pasada para el proyecto de rendición de cuentas. El ministro Astori, el ministro de Economía, Danilo Astori, justifica que el ajuste justifica este ajuste por haberse constatado un crecimiento del Producto Bruto Interno menor que el proyectado por el equipo económico, y estamos hablando de un crecimiento que se ubicaría para este año un 0,5%. ¿Qué es el Producto Bruto Interno para empezar a entender todo esto? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría hacer un poquito una reflexión respecto al tema del presupuesto y de la rendición de cuentas y por qué es tan importante y Claro. por qué en particular esta rendición de cuentas va a ser tan importante Sí. y por qué se está dando tanto debate. Y escuchamos hablar permanentemente en los informativos, en la prensa, Sí, en la sí. calle, en la gente, en un contexto en el cual la gente estamos viendo que hay una desaceleración de la actividad económica, Claro. donde hay un contexto inflacionario, donde la región está con complicaciones. Entonces estos instrumentos cobran relevancia. Primero que nada, el presupuesto público es uno de los instrumentos más importantes que tenemos, que no solo involucra a la política económica, sino que involucra a la política pública en general. Porque el presupuesto público, en definitiva, es
el programa de gobierno llevado en números. Y el programa de gobierno tiene que ver con un conjunto de políticas que son parte del gobierno de turno y un conjunto de políticas que son políticas de Estado. Claro. Y que tienen que ver con tendencias, con lo que es el gobierno de turno, y que otras cosas tienen que ver con la permanencia de esa intervención del Estado en la economía, y que afecta tanto la política económica, en términos de la política fiscal, política monetaria y demás, pero también todos aquellos bienes y servicios en los cuales el Estado de alguna forma actúa. Siendo proveedor de bienes y servicios, el Estado generando bienes públicos, el Estado en sus estructuras, en sus organismos, en sus funcionamientos, en los empleados públicos, pero también el Estado regulando, el Estado observando, el Estado generando información, el Estado marcando las reglas de juego de lo que son los distintos actores económicos, que pueden ser las empresas, que son las familias, que son las organizaciones de la sociedad civil y demás. Entonces, el presupuesto tiene la lógica de que, en definitiva, nos va a llevar a un programa financiero, ¿no?, a los números y a las distintas asignaciones de recursos, todo lo que es política pública. Y las decisiones de política pública son eso. La política pública no es otra cosa que todas aquellas intervenciones que tiene el Estado en la economía, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los espacios públicos, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los organismos del Estado, con los funcionarios, con la negociación salarial, con la infraestructura. Entonces, en definitiva, es un elemento muy, muy importante que nos compete a todos, que nos compete a todos, y que de alguna forma todos los ciudadanos deberíamos estar involucrados en esto. Es difícil, sí, porque es mucha información, porque hay muchas cosas que son muy difíciles de entender, porque existen una cantidad de incentivos a la hora que uno va a poner el sufragio, claro, porque es difícil informarse. Por suerte, hoy cada vez tenemos más medios de comunicación y de información, y la gente tiene mucho más acceso. Claro. Un tema que no es menor en el Estado y que es parte importante de los cambios recientes que se dan en Uruguay y que se dan en el mundo entero también, es, por ejemplo, el tema de las informaciones web, las cosas que el Estado está obligado a presentar, y cómo nos van llegando en términos sencillos a los ciudadanos. Por eso también cada vez más hay esa cuestión de la educación en economía y en la educación, claro, financiera y monetaria, que tiene que ir desde que uno es chico, porque tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Y por cierto, economía es una materia que se da en muchas carreras, y que diría que en casi todas es casi obligatoria hoy por hoy, y a nivel del liceo también es una materia más. Y fundamentalmente sí, porque en definitiva la gente tiene que ir tomando decisiones. Además, la economía a nivel de los profesionales nos afecta en muchos planos. Yo doy clase en la Facultad de Ingeniería y me toca dar economía, que no es lo que la gente más le gusta. Claro. Pero en definitiva, yo puedo hacer el mejor proceso de producción y puedo diseñar el mejor proceso de producción, pero si no tengo los recursos, si no sé qué pasa en el mundo exterior para poder conseguir esos, claro, recursos, y que a veces tienen que ver con la variación del tipo de cambio, y que a veces tienen, sí, que ver con la evolución de los salarios, y a veces tienen que ver con las ofertas y demandas en un determinado mercado de trabajo, y difícilmente lo pueda implementar. Claro. Entonces, de alguna forma, la economía está siempre ahí subyacente en todos nuestros temas, y puede ser condicionante de, por ejemplo, un proceso de producción. Claro. Bueno, y volviendo, porque me empezaste a comentar, nos fuimos por el lado a explicar un poco el tema de la economía, de la rendición de cuentas, de por qué era tan importante, y nos fuimos derivando. Y yo te preguntaba, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Bueno, el Producto Bruto Interno es un indicador que lo que mide es la valoración monetaria de todos los bienes y servicios que se producen finales de la economía. Y nos da esa idea de qué es lo que está produciendo el país y cómo va evolucionando. Entonces, es el indicador clave para ir analizando el crecimiento económico. Uruguay lo que ha tenido desde el año 2003 un periodo de crecimiento económico que en los últimos años se ha ido enlenteciendo, sí, en particular en los últimos 3 años, el año pasado, y este año llega a tasas de crecimiento casi nulos. Básicamente,
las decisiones que se toman a nivel económico tienen mucho que ver con las proyecciones que se hacen, ¿no? Claro. Y fallaron las proyecciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, a ver, las proyecciones es hacer futurología, cosa difícil de nuestra tarea, y muchos economistas se dedican en específico a poder hacer esas proyecciones y en realidad el futuro siempre es incierto. Lo que nosotros manejamos son determinados escenarios para ver qué va a pasar con la actividad económica, qué pasa con los factores externos, y en particular en una economía como la uruguaya, que es una economía pequeña, hay muchos elementos que no están bajo el control. En particular, en los últimos tiempos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se aceleraron algunos procesos? Si bien había diferentes tipos de previsiones, había previsiones de consultoras y de entes privados que hacen, y están siempre las proyecciones de gobierno, y uno en general cuando va a analizar compara las distintas proyecciones y cuáles son los distintos escenarios. En el y lo que se dio en los edificio últimos meses colonial fue un aceleramiento de algunos de los procesos que estaban previendo, como lo que tenía que ver con la fase de desaceleración, con el escenario global, con una debilidad de la actividad económica a nivel global, con mayores incertidumbres financieras, con una baja de precio de muchos de los productos agroindustriales que Uruguay exporta, y con un mayor deterioro a nivel de la región, donde estaba toda la crisis política de Brasil y los desequilibrios más a nivel macroeconómico de Argentina, que en definitiva son de nuestros principales socios comerciales. Claro, y eso repercute y como se estableció, como aparece en la rendición de cuentas, estos procesos se dieron más rápidos de los esperados, y las proyecciones que el gobierno manejó en un inicio las tuvieron que ajustar un poco más rápido de lo esperado. Pero entonces, de acuerdo a lo que veníamos diciendo, el PBI creció menos de lo que se preveía. Creció menos de lo que se preveía, en márgenes casi nulos, y aparte el Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica, o sea, se ve a nivel de los grandes agregados, del conjunto de la economía se ve, pero no quiere decir que todos los sectores se hayan comportado de igual manera. Hay sectores que han tenido una contracción fuerte y otros que han tenido algún tipo de crecimiento. En particular, si por ejemplo vemos el último informe del Banco Central, que yo traje acá para un poco para leer exactamente cómo dice, el nivel de actividad de la economía uruguaya disminuyó 0,5% en el primer trimestre del 2016 en relación al mismo periodo del año anterior. O sea, fue menos que exactamente el mismo del año pasado, porque nosotros una cosa que tenemos que ver a la hora de comparar es que la economía se comporta como un ciclo. Entonces siempre es importante comparar el mismo periodo como el mismo periodo, claro, porque hay un comportamiento cíclico, y bueno, y debido que el desempeño no se da en todos los sectores de actividad, si bien sea en la mayoría de los sectores, hay algunos sectores que sí tuvieron un crecimiento. O sea, los sectores que bajaron no fueron compensados con algún sector que no estuvo en tan mala situación, ¿no? Entonces, hay como, podría haber una relación entre lo que gasta el Estado y este crecimiento del que estamos hablando del PBI. A ver, un componente fuerte es la demanda, ¿no? La demanda de la economía es el consumo que se hace, es el gasto público, es lo que sale, son las importaciones, y es la inversión, ¿no? Todo lo que la demanda agregada de la economía es un componente fundamental para ver cómo va funcionando. El consumo de los hogares, la inversión, el gasto público y lo que va hacia el exterior, que siempre es menos lo que se importa, claro, o sea, lo que entra. De alguna forma, un componente importante es el gasto público, ¿no? Si cuando el gasto público baja, y bueno, la demanda de la economía se va a ver afectada, porque un agente muy importante a nivel de la economía es el propio Estado. El Estado cuando produce bienes y servicios, el Estado cuando invierte, el Estado cuando emplea. Entonces, de alguna forma, y el Estado va a estar condicionado por sus ingresos. Por eso lo que es el déficit fiscal y lo que son los resultados del Estado son elementos sumamente importantes. El Estado no puede gastar infinitamente,
tiene restricciones y también es importante para qué gasta y bueno, y cómo financia esos gastos. ¿Y qué son esos gastos? Si son inversión, si son gasto corriente. Y de allí ya pasamos al déficit fiscal. Vamos como de la mano, ¿no? Te invito, María, ahora a hacer una breve pausa. Continuamos dialogando en el próximo bloque. Ya entramos a ver por qué se da este déficit fiscal y vamos de a poquito analizando paso a paso. Y quedan abiertas las líneas de comunicación a través del 098-88-2828. Pueden mandar un SMS o un WhatsApp y pueden preguntar lo que quieran a la economista María Noel Sanguinetti, que con mucho gusto les va a contestar. Enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28, Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti, hablando de economía para todo público. Y en el bloque anterior, nos tuvimos que ir a la pausa, estábamos analizando el tema del déficit fiscal, del contexto de la realidad económica que estamos viviendo actualmente en el país, con bajos y casi nulos niveles de crecimiento, mayores niveles de inflación, aumento del dólar, mayor déficit fiscal y también mayores niveles de desempleo. Y estábamos en el déficit fiscal, que nos estabas explicando eso, y tuvimos que irnos a la pausa, María. Bueno, el concepto de déficit fiscal uno lo escucha permanentemente, pero mucha gente no sabe de qué se trata. Y hasta una cosa que es importante es cuando en economía nosotros hablamos de variables, siempre es importante saber cómo se construyen para saber qué es lo que estoy midiendo. Claro. Pero básicamente voy a tratar de explicar lo más fácil sencillo, que se pueda, y lo más sencillo para todo público, como dije. Básicamente el déficit fiscal es una relación entre lo que gasta el Estado y lo que le ingresa al Estado. Es como el presupuesto en cualquier economía doméstica. Uno siempre tiene que hacer ese símil. Si a uno le ingresa más de lo que gasta, y bueno, tiene un excedente, tiene un superávit. Si uno gasta más de lo que le ingresa, y bueno, tiene un faltante. Entonces, esa diferencia de alguna forma va a tener que financiarla. Por ejemplo, con una forma es el endeudamiento. Claro. Los ingresos de un país básicamente son, y los más importantes son la recaudación de los tributos, y dentro de los tributos lo que son los impuestos, la recaudación impositiva es de los temas más importantes. Y los egresos entran todos los gastos que tiene el Estado, donde dentro de los rubros que podemos mencionar están los sueldos de los funcionarios públicos, los aportes sociales, los gastos de funcionamiento, los distintos planes que pueden existir, los planes sociales, los programas de ayuda, las inversiones que realiza el Estado en obra pública, el pago de intereses y de capitales, y el pago de lo que es los intereses de deuda y tanto a nivel externo como interno. Entonces, ¿cuál es el tema? Es ver cuál es esa relación entre los ingresos y los gastos. Si el nivel de crecimiento de la economía cae o la economía se desacelera o hasta hay una contracción de la economía, el nivel de ingresos del Estado va a caer, va a recaudar menos. Entonces ese es uno de los principales problemas que se tiene a nivel de las cuentas públicas de este menor crecimiento económico. Y ahora ya pasamos a la rendición de cuentas. Antes de hablar y analizar esta próxima rendición de cuentas, ¿qué es la rendición de cuentas para empezar a tener en cuenta, entrar en el tema propiamente dicho? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto quinquenal, ¿no? Un presupuesto que tiene las particularidades que es un presupuesto por programa, que está establecido la técnica presupuestaria en la Constitución de la República, y ahí se establece qué es lo que se busca y cuáles son los plazos para presentarlas. El gobierno hace un presupuesto para 5 años. El gobierno ingresa el 1 de marzo y en junio el Poder Ejecutivo tiene que presentar al Poder Legislativo el
presupuesto público que después pasa en la discusión de las cámaras y después año a año lo que se presenta es la rendición de cuentas. El presupuesto es una ley, las rendiciones de cuentas son otras leyes que lo que hacen es rendir cuentas de la acción que hace el gobierno, o sea, en función de lo que dije que iba a hacer, qué es lo que realmente hice y cuáles son las modificaciones que tengo que ir introduciendo y en ese sentido la rendición de cuentas no solo rinde cuentas, dice de lo que se hizo, no se hizo en función de lo planificado y lo propuesto, sino que a su vez permite introducir modificaciones a lo que fue el presupuesto. Claro. ¿Por qué es importante esta rendición de cuentas? Porque introduce cambios que que son bastante importantes, fundamentalmente en lo que son los aspectos impositivos que hoy son de los más debatidos, y después claro. Genera un aumento en algunos de los tipos de recaudación, en particular en el IRPF, y revisa algunos gastos a la baja buscando mejorar el resultado de las cuentas fiscales, o sea que ataca los dos puntos, el tema de los ingresos y el tema de los gastos del Estado, y de alguna forma lo que dice es, en el marco del nuevo contexto económico, cómo voy a plantearme para afrontar esta nueva coyuntura. El gobierno, a propósito de eso, ha anunciado que va a buscar mejorar sus cuentas en $460 millones y para ello va a utilizar distintas herramientas, cambios impositivos, como bien tú decías, reducción del gasto en el Estado y postergación de otros gastos que los vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que ahora se están teniendo en cuenta en esta rendición de cuentas? Bueno, a ver, cuando el Estado dice esto, lo que está haciendo son proyecciones. Si uno visualiza la rendición de cuentas, que para la mayoría de la gente no es la lectura más divertida, claro, digamos, pero no, pero tratemos de que se entienda. Pero es interesante y a veces es más entendible de lo que parece. Pasa que en economía a veces los economistas usamos términos que son bastante complejos, como cada una de sus actividades, claro, y es cuestión de familiarizarlas y vamos a tratar de simplificarlas, ¿no? Acá no vamos a ir a términos técnicos y vamos a tomar las grandes ideas. Esta claro, es un poco la propuesta que teníamos. El Estado, ahí el gobierno lo que hace, y en particular el equipo económico, dice, la economía va a seguir comportándose de determinada manera en función de lo que pasa a nivel de lo relevante a nivel externo, que pueden ser los mercados de referencia, las economías a las cuales nosotros estamos vinculados. Uruguay es un país chiquito y por lo tanto muy vulnerable, con un mercado interno muy pequeño, por lo tanto estamos muy sujetos a lo que pasa en el contexto externo de referencia, ¿no? Entonces, en función de lo que yo preveo, de lo que el Estado prevé que va a pasar con la actividad económica, va a poder estimar cuánto va a poder recaudar, cuántos ingresos va a tener, de alguna forma lo que y después cuánto va a gastar y a tratar de ajustar un poco sus cuentas. Algunas de las y después una cosa que no es menor es que cuando el Estado toma decisiones a nivel de la política económica, a nivel de la política pública, tiene diferentes objetivos que atender a la vez, porque el Estado tiene que atender que la inflación no se dispare y se contenga. Y uno de los problemas que hemos tenido ha sido el permanente aumento y las mayores presiones inflacionarias. Claro. Tiene que atender la provisión de bienes y servicios, o sea que hay un gasto público que tiene, y hay gastos que el Estado sí o sí tiene que realizar porque están comprometidos, como es, por ejemplo, todo lo que son los pagos en la seguridad social. Claro. Ya tiene que atender los pagos de el endeudamiento. Tiene que seguir funcionando, tiene que seguir haciendo determinadas políticas de Estado. Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es decir, hay un flujo de ingresos que tengo que seguir manteniendo y tengo que, de alguna forma, ver cómo puedo eliminar gastos o que no sean tan necesarios o que de alguna manera los puedo postergar. Ese es el razonamiento que se hace desde el Estado. De ahí la reducción de gastos y el aumento en los impuestos. De ahí la reducción de gastos y el aumento de los impuestos. ¿Qué cuidados tengo que tener? Bueno, el cuidado que se tiene que tener es no desatender determinados objetivos, tratar de seguir alineado a lo que fue el programa de gobierno, que en definitiva fue la que la gente votó, y poder tener resultados fiscales que sean coherentes y que no permitan desajustes económicos, porque muchas veces cuando el Estado toca un lugar, está afectando a otro.
si yo dejo de tener ingresos, capaz que hay cosas que no voy a poder afrontar en términos de gasto. Si se dispara la emisión de moneda como para tener circulante en la economía, y bueno, puedo estar presionando sobre la inflación. Entonces, cada vez que se toma una decisión, es un entramado muy complejo lo que es la toma de decisiones económicas, porque donde toque un punto puede estar afectando a otro, y tengo muchos objetivos que son contrapuestos y tengo herramientas que también pueden ser contrapuestas. Entonces, el Estado tiene determinados objetivos que tienen que ver con la asignación de bienes y servicios que tiene que cumplir, tiene determinados objetivos que tienen que ver con la distribución, y tiene determinados objetivos que básicamente tienen que ver con la estabilización, o sea, con tener determinados niveles en términos de empleo, en términos de inflación, en temas de desequilibrios externos, y tengo un conjunto, y esos objetivos a veces van de la mano, a veces no tanto, y un conjunto de herramientas que a veces se cruzan, porque los impuestos pueden ser en términos de redistribución del ingreso. Claro. Yo extraigo recursos de un lugar para aplicarlos a otro, pero también son el principal ingreso del Estado. Y a veces puedo ir en contra de, si yo cuando saco recursos del sector privado, puedo estar afectando el gasto privado, claro, en términos del consumo o en términos de la inversión. Y si yo contraigo la inversión, estoy afectando el empleo. Sí, es todo como una cadena, ¿no? Es todo como una cadena y está todo muy vinculado. Tenemos que irnos a una pausa, si te parece. Para el próximo bloque hablamos de el IRPF, que es un tema. El aumento del IRPF tiene a mucha gente a maltraer, y a ver qué es, por qué ha aumentado. Vamos a analizar este impuesto que alguna gente no está muy conforme. Bueno, la suba de impuestos creo que a nadie le gusta, ¿no? Porque a veces tiene que ver con lo que es el impuesto. Bueno, vamos a analizarlo en el próximo bloque. Quedan abiertas las líneas de comunicación al 098-88-2828 vía SMS y WhatsApp, y les recuerdo que nos pueden ver a través de Imparcial TV por www.radioimparcial.com. Hacemos una pausa y enseguida. Girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. Vivencias. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti, hablando de economía para todo público. Y estábamos analizando por qué había aumentado el IRPF, y un impuesto que ha generado mucha controversia. Pero ¿qué es el IRPF? ¿Con qué fin surge? ¿Quiénes son los más afectados por este impuesto? Te tiro así todas estas preguntas para empezarlas a analizar. Bueno, en primer lugar, ¿cuesta mucho pagar impuestos? Sí, cuesta mucho. ¿Por qué? Por la naturaleza del impuesto. El impuesto, el Estado los cobra porque tiene poder de coerción, o sea, tiene el poder de poder obligar a la gente a pagarlos. Claro. Y son el principal fuente de ingreso del Estado. ¿Y qué tema tienen? Que cada vez que uno paga un impuesto, no tiene un beneficio directo por pagar el impuesto. Yo no asocio nada que me beneficie directamente, o sea, eso va a una gran bolsa, y que el Estado después tiene múltiples gastos hacia los cuales se aplica, ¿no? Tiene múltiples destinos. Claro. Entonces, la naturaleza del impuesto básicamente es eso. El Estado los cobra, los extrae del sector privado, pero no tienen un destino que se visualice directamente. Entonces, capaz que hay de ahí el gran problema principal. De ahí es el gran problema, que es la naturaleza del impuesto. Hay otro tipo de ingresos que tiene el Estado que sí se tienen. Por ejemplo, cuando se cobran las tasas, que son otra forma tributaria, o las contribuciones. Las contribuciones a la seguridad social, yo las pago porque voy a recibir un beneficio futuro. Claro. Entonces voy a tener una renta futura que va a ser el beneficio al pago de esa contribución. Mientras que el impuesto no voy a tener, no lo voy a visualizar de esa manera.
que hay diferentes tipos de impuestos, ¿no? Y que los impuestos se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? El impuesto el IRPF, el impuesto a las retribuciones personales, es un impuesto que se llama el impuesto personal, se graban a la persona, ¿no? Entonces, que es distinto a otro tipo de impuestos como son los impuestos reales, que graban las actividades. Lo que tiene este tipo de impuestos personales es que al gravar a la persona yo estoy viendo directamente cuando los pago, mientras que los impuestos a las actividades no necesariamente. Y además está asignado por franjas, que eso también es otro de los problemas grandes que tiene. Bueno, ¿no? y está asignado por franjas porque es un impuesto que busca ser redistributivo, claro, en el sentido de que va hacia un principio que es la capacidad de pago, y que quiere decir que cuanto a mayor ingreso, más pago. O sea, sí. Entonces, también tiene un objetivo, tiene un objetivo que es la recaudación y tiene otro objetivo que es la redistribución. Entonces, en definitiva, y es un impuesto que yo lo veo directamente, porque si yo soy un empleado y analizo mi recibo de sueldo, estoy viendo directamente qué es lo que pago. Claro. Entonces, tiene sus cuestiones a favor y sus cuestiones en contra, pero en definitiva lo que genera es básicamente que lo estoy pudiendo visualizar. Y muchas veces hay otros impuestos que, por ejemplo, los impuestos, hay una cantidad de impuestos que son los impuestos que son indirectos, es un impuesto directo en ese sentido. Claro. Los impuestos indirectos muchas veces los pago, pero no los visualizo. Y básicamente tienen otra característica que pueden ser trasladables. ¿Qué significa? Una diferencia es quién es el agente, quién es la persona, quién es el individuo o la empresa, ¿no?, que está gravado por el impuesto, y quién es el que realmente lo paga. Y eso depende mucho de cuáles son las cuestiones institucionales, las características de mercado, porque yo puedo decir, gravar a una persona, pero si esa persona o ese agente lo puede trasladar a otra, no es quien lo termina pagando. Entonces, y los impuestos personales, en general no son trasladables. ¿No? Entonces, son menos, distorsionan menos. Cuando se hizo la reforma impositiva del año 2006, bueno, hubo una tendencia hacia los impuestos personales y bueno, se eliminaron muchos tipos de impuestos en sustitución del IRPF, claro, que lo que tiene es que recauda mucho, grava todos los tipos de ingresos, tiene una función redistributiva fuerte y eliminaba otros tipos de impuestos que son más de corte indirecto, que son distorsionantes y que a veces tienen menos poder de recaudación y que muchas veces los pagamos y no los estamos viendo y que, claro, y que pueden afectar a determinados a gente que no es lo que se busca finalmente, ¿no? Porque básicamente cuando el Estado interviene, cuando fija un impuesto, las conductas de los agentes cambian, van a tratar, claro, o de evitar el impuesto, y bueno, y eso son parte de las características del sistema impositivo. Otro tema que no es menor es que también es una tendencia que no es solamente Uruguay que tiene, claro, ¿no? Que se da en muchos lugares del mundo y que tienen que ver con cambios de modelo en la política fiscal y que a veces son decisiones de gobierno y que también tienen que ver con determinados compromisos a nivel internacional que se van asumiendo. Hoy en, claro, día juegan las decisiones a nivel de política nacional, pero también cuáles son los compromisos que se van asumiendo tendiendo a determinados sistemas que buscan determinados atributos. Volviendo a la recaudación, a la revisión de porque cuentas. nos tenemos ya que ir a la otra pausa, pero terminame de cerrar el tema del IRPF. Pero el IRPF, bueno, básicamente el ajuste del IRPF lo que buscaba es mejorar la recaudación que se iba a ver afectada por una baja en el crecimiento y siempre vamos en porcentajes en los niveles de actividad, y a su vez es una medida que tiene, que en definitiva no va a ser inflacionaria, entonces de alguna forma también termina afectando la inflación y es progresiva, con lo cual las tasas más altas van a los ingresos más altos, y en definitiva no se desajustaba de cuáles eran algunos de los principios que se marcaban dentro del programa de gobierno. ¿Cuáles son los cuestionamientos que se pueden hacer? Bueno, que en algún momento se dijeron que no se iban a tocar. Claro, creo que eso es el tema que más molesta, el ¿no? tema, por supuesto, es cierto que el gobierno no tiene todo bajo la manga, claro, y no puede prever todo lo que puede pasar,
Y lo otro que también generó fueron el tema de las franjas, porque no es Claro. lo mismo una persona que gana 45.000 pesos hoy a una que gana 100.000. Entonces, ese ajuste que se hizo en las franjas de alguna forma acentúa la cuestión más... La franja del medio, La capaz. franja del medio. Pero, a ver, es una medida que en el contexto que estaba actual y para mantener el tema de ingresos... Había que era tomarlo. esperable, digamos. Era esperable. Ahora, antes de irnos a la pausa, brevemente, porque es un minuto, el Estado decidió postergar gastos que se tenían planeados, en particular el de la educación, la Universidad de la República y el INAU. ¿Esto no va en contra de los objetivos de la educación que tenía el Estado, el gobierno enfocado en esto, no? A ver, de alguna forma, una de las grandes políticas que tenía que tenía planteado este gobierno era el tema educativo, que era un tema que estaba pendiente y que le está haciendo muy difícil llevar adelante. El tema de haber tocado lo que estaba programado para la educación, de alguna forma posterga algunas de las reformas que se venían planteando y que en realidad tiene que ver también con inversiones fuertes que se hacen en los niveles educativos que son apuestas también a futuro, o sea, es una medida que va a estar complicada. Es una medida que va a estar complicada porque era una de los famosos buques insignia y que por lo menos estarían estos 5 años de gobierno. Se había prometido un 6% del PBI para la educación. Claro, entonces de alguna forma está afectando uno de los principales temas que se habían planteado para este quinquenio. Tenemos que irnos a la última pausa y continuamos dialogando con la economista María Noel Sanguinetti. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti, tratando de que la economía llegue a todos y de poderla, sea para todo público, ¿no? Y estábamos analizando el tema de la rendición de cuentas, el tema de la reducción de gastos, y quizás podamos terminar analizando esta reducción de gastos que por ahí dicen que debería mejorarse la gestión de la administración pública, pero hay que gastar mejor y ahorrar por ese medio, ¿no? ¿A qué se refieren con eso que anda circulando y que mucha gente está de acuerdo con que tiene que ser así? Ese es un gran tema y un gran debe a nivel del Estado, a nivel del gobierno, porque nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de la mejora del gasto público y la reforma del Estado, que capaz que es otro tema que en algún momento tocamos, pero el tema de mejorarle el gasto es uno de los grandes temas de la gestión pública. La reducción de gastos y también el mejor uso de lo que se gasta, ¿no? El Estado tiene grandes estructuras, tiene muchas formas de funcionamiento y las decisiones de política pública tienen que ver con qué se hace y en qué forma se hace. Claro. Y cada vez más se está moviendo hacia lo que es mejorar la transparencia en términos del Estado, que eso exige que el Estado cumpla metas y que también trabaje en lo que tiene que ver con los temas de calidad. En todas las organizaciones está lo que se tiene capacidad de hacer con los recursos que se tiene y lo que realmente se hace. A nivel de lo que es lo público, hay una brecha todavía muy grande para trabajar en mejorar eso que se hace, en mejorar la eficiencia del gasto, en el mejor uso de los recursos, en llegar mejor con los recursos que se tienen, el mejor aprovechamiento de esos recursos. Sean esos recursos bienes físicos, sean esos recursos humanos, sean recursos financieros. Entonces, ese no es un tema menor en los desafíos para que poder tiene por mejorar, delante el país. que tiene por delante el país. Y ya terminando, ¿no?
Astori, respecto a los gastos, dijo que no se está postergando nada ni aplazando ningún aspecto del gasto, y añadió que lo que se busca es asegurar el futuro mediante equilibrios macroeconómicos. ¿Qué nos quiere decir? A ver, vamos a traducir esto. Lo que está diciendo es que que en definitiva lo que se están haciendo son tomando determinadas priorizaciones en el contexto actual a nivel de la economía, diciendo lo que está prometido lo vamos a hacer, pero hoy tenemos que ajustarnos un poco al cinturón en determinadas áreas para poder llegar a cumplir y para poder salvar esta coyuntura que se prevé que sea un año o dos, y que en el 2017-2018 se empiece a reactivar la economía nuevamente. Para poder llegar a mejorar las cuentas fiscales tienen que ver mucho con las expectativas, con la confianza, y lo que es cierto es que hoy Uruguay no estamos entrando en una etapa de crisis como fue la crisis del 2002, donde teníamos altos niveles de desempleo, de desequilibrios, de endeudamiento, con tasas altísimas, con una desigualdad social, con niveles de pobreza mucho más altos. Hoy Uruguay tiene mejores condiciones a nivel de los indicadores sociales, a nivel de los indicadores económicos, a nivel del sistema financiero, que le dan y otra batería de instrumentos que les permiten todavía ser un lugar que es atractivo para las inversiones, que determinadas grados de solidez a nivel de lo que es la política pública y a lo que es la política económica, que en definitiva tienen que ver cómo salvar esta coyuntura. Lo que básicamente el ministro de Economía está diciendo es tenemos que hacer algunos ajustes para poder continuar en esta senda. O sea que el 2017, para dar oxígeno a la gente, irnos contentos este fin de semana, las cosas pueden mejorar. Y bueno, y de acuerdo a las previsiones que están haciendo. El desafío del gobierno es que realmente se pueda conducir por ese camino, y un tema que no es menor y que yo siempre lo destaco es, no estamos en las mismas condiciones que en el 2002, pero tenemos una población más exigente. Nosotros tenemos mejores niveles de vida, mejores niveles de demanda, y tenemos gente que nos va a exigir más. El desafío del gobierno va a ser tener un punto de inflexión en atender mejor las expectativas de gente que está viviendo en un país con muy buenos niveles de empleo, con salarios que se han venido ajustando, con buenas capacidades de consumo, y que eso nos va a exigir más, pero creo que eso es positivo. Y en definitiva ese no es un desafío menor, y van a tener que ser muy cautelosos y muy cuidadosos y muy creativos en cómo poder continuar. Y bueno, y terminando entonces este análisis que lo has terminado estos minutos, María, bastante positivos, y no sé si nos quedó algo algún enfoque para terminar esta rendición de cuentas que estuvimos analizando hoy, que quieras agregar, que te haya quedado, o algo que quieras decir en estos últimos minutos. Bueno, ahora nos quedan unos meses que son todo lo que son los debates parlamentarios, que creo que es una etapa muy importante porque en definitiva se va a poner en cuestión lo que el Poder Ejecutivo está presentando. Tiene un respaldo que es importante, que es tener hoy la mayoría parlamentaria. Eso le puede dar determinadas viabilidades, o sea que estamos recién se presentó el proyecto de rendición de cuentas, recién se va a empezar a analizar. Pueden haber cuestiones, pueden haber algún tipo de modificaciones, pero creo que son un momento muy clave para atender los intereses a nivel de todos los ciudadanos y poder dar seguridad y certeza a la gente de que esto se va a conducir adecuadamente y el gobierno va a tener muy buenos desafíos en todos los niveles para poder dar respuestas a una coyuntura que no es la más favorable. No es la más favorable, pero por lo menos la sensación térmica hoy la dejaste un poquito más elevada de lo que está, o más positiva, por decirlo de alguna manera, de que las cosas pueden revertir y cambiar. Y bueno, porque además la economía tiene esas coyunturas, ¿no? Nosotros no tenemos permanente, siempre estamos en estos vaivenes y en estos ciclos económicos. Fluctúa. Entonces, claro. Lo que sí tenemos que ver que esas fluctuaciones
tiendan a una mejora en el largo plazo, y eso tiene que ver mucho con un proyecto país que va más allá del presupuesto quinquenal y del gobierno de turno, y bueno, y hacia eso vamos. Uruguay es un país que tiene muy buenos niveles en términos de distribución del ingreso, es una sociedad muy equitativa, es una sociedad donde el Estado es muy importante y se sigue valorando como tal, y es un referente en muchos temas. Entonces hay una cantidad, a pesar de ser una economía pequeña y un país muy chiquito, tenemos un conjunto de fortalezas que bueno, sobre las que hay que seguir trabajando, y capaz que tenemos que seguirlas analizando en profundidad. Así que te voy a esperar cualquier momento que puedas volver para que nos sigas ayudando a entender la situación económica que va atravesando el país, porque de tu mano se hace mucho más sencillo entender estos temas que a veces quedan tan alejados de todos nosotros, ¿no? Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, espero haber sido de ayuda. Muchísimas gracias, María Noel. Ha sido un inmenso placer escucharte y tratar de entender un poquito más. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar allí, por sus mensajes, por estar en contacto con nosotros. Nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias también a nuestro compañero Héctor Martínez en Controles. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias. Ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.